Que por ahí a veces cuestiones de alimentación o hábitos haga que se acumule mucho más y cause algunos padecimientos, pues bueno, eso ya es otra cosa, pero tiene una función energética muy importante y vamos a ver como ejemplos algunas funciones de secreción de hormonas también muy interesantes de tejido adiposo. Pero les digo, dentro del tejido conectivo nos interesa mucho el tejido conectivo especializado, cartílago y hueso, ¿sí? Entonces, todo esto lo vieron ya con Víctor el viernes. Dentro del tejido conectivo especializado, estos cuatro que vimos, bueno, de hecho, fíjense que se me pasó, más que tejido hematopoyético es sangre, sí es tejido sanguíneo, pero bueno, básicamente es lo mismo. Tejido óseo, cartílago, sangre y tejido adiposo. Aquí ya podemos empezar a ver dónde, por ejemplo, dónde hay cartílago. Hay cartílago en la laringe, vean, hay unas estructuras que ya es parte del cartílago de la laringe. Lo veremos a más detalle cuando veamos sistema esquelético. Cartílago en la laringe, cartílago en la tráquea. ¿Para qué sirve? Pues para mantener esas estructuras abiertas, ¿sí? El cartílago en la tráquea. Vamos a encontrar que también hay cartílago en los discos intervertebrales, ¿sí? Entre vértebra y vértebra hay unos discos que son discos intervertebrales, que es cartílago también. Cartílago, ahorita vamos a ver cuál es la composición de ese cartílago. Pues aquí tenemos esos discos intervertebrales. Vamos a encontrar cartílago al final de los huesos que articulan, de hecho le llaman cartílago articular, pero es un tipo de cartílago que está al final de los huesos que articulan, ¿sí? Y si ustedes estudian microscópicamente al hueso y al cartílago, son muy diferentes. Aunque esté al final del hueso, se le llama cartílago, ¿sí? A esta parte que también nos sale en las radiografías, se le llama sínfisis, sínfisis del pubis, y es cartílago al final de esta parte del hueso coxal. Sí, ahí está la sínfisis del pubis, que también es un cartílago. Y de hecho no salen las radiografías, sale todo el hueso, pero aquí queda un huequito debido a eso. Entonces, vamos a ver otras partes importantes de dónde hay cartílago en el cuerpo, ¿sí? Vamos a ver también el hueso, más o menos una generalidad acerca de los huesos, porque ya los estaríamos viendo con los 206 huesos del cuerpo, los estaremos viendo en otras clases. Bueno, como les decía, otro de los tejidos conectivos es la sangre. Este sí es muy peculiar porque a diferencia de otros tejidos es un tejido fluido, ¿sí? Pero se considera sangre por la misma razón de la composición del tejido, que está compuesto por células y una matriz extracelular, ¿sí? La matriz extracelular en este caso es un líquido, es el plasma, ¿sí? Donde va a haber electrolitos, anticuerpos, hormonas, mucha agua principalmente, ¿sí? Pero el plasma es la matriz extracelular de la sangre, ¿sí? Y va a haber otro tipo si analizan la sangre, va a haber lo que le llaman glóbulos rojos, las plaquetas, que son fragmentos celulares y sirven para el proceso de coagulación, ¿sí? Entonces va a haber glóbulos rojos, que son los que transportan oxígeno o CO2, dependiendo del caso, las plaquetas, y hay otras células de defensa que le denominaron glóbulos blancos, o de manera general le denominaron leucocitos. Y entonces están los glóbulos rojos, que también le llaman eritrocitos, estas células que son los glóbulos blancos, o glóbulos blancos o leucocitos, y también hay plaquetas, ¿sí? Y les digo, la matriz extracelular de la sangre es el plasma. Entonces, pues es un tejido, también es un tejido conectivo especializado, todo lo que es la sangre. Y finalmente vamos a ver que al tejido adiposo, que les digo, su función principal es reserva energética, aunque también va a tener producción de hormonas muy importantes, ¿sí? Vamos a dejar atrás todo lo que es la sangre. Va a haber algunas células que, por ejemplo, ustedes cuando tienen algún padecimiento, alguna alergia, alguna infección por virus, por bacteria, a veces les mandan a hacer el recuento diferencial, lo que viene siendo, antes se le conocía como frotis sanguíneo, nada más que ahorita ya es automatizado, ya al aparato nada más le metes una gotita de sangre y te hace un recuento de todos tus leucocitos, ¿sí?
Pues hay valores normales. Cuando estos valores se salen de ese rango, al médico le indica que están pasando por un proceso de alguna infección bacteriana, ¿sí? Alguna alergia, alguna infección parasitaria, ¿sí? El recuento diferencial, sobre todo de estos leucocitos, de los glóbulos blancos, que está por ejemplo, que se llama basófilo, eosinófilo, neutrófilo, monocito, linfocito. Estos están dentro de la clasificación de los leucocitos o glóbulos blancos, tienen sus valores normales, como lo pueden ver aquí, tienen sus valores normales, y el que se salga de ese rango puede estar hablando de algún padecimiento y apoyar al diagnóstico del médico, ¿sí? Pero en general, nada más queríamos ver que la sangre es parte de ese tejido conectivo especializado, lo mismo que el tejido adiposo, lo mismo que el hueso o lo mismo que el cartílago. ¿Por qué se forma esas células sanguíneas? Bueno, hay un camino de diferenciación de esa célula madre que podría dar hueso, que podría dar cartílago. Hay un microambiente de moléculas que le dice a esa célula que se vaya convirtiendo en alguna de las células de sangre, y no que en un osteocito, por ejemplo, o un condrocito de cartílago, ¿sí? Va a haber un microambiente molecular que le dice a esa célula madre que se vaya convirtiendo en un tipo de célula ya más especializada, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos a dejar un poquito al lado lo que viene siendo la sangre, que por ahí la vamos a ver porque también tenemos que ver sistema cardiovascular. Es una del sistema nervioso, creo que viene sistema cardiovascular, que se metió a este programa, sobre todo para que se dieran cuenta de que cuando se hace una prótesis y se adapta al muñón que es el remanente de lo que quedó de ese miembro superior o inferior, pues la importancia que tiene la circulación sanguínea, ¿sí? Para que no lleguen a interrumpirla al momento de hacer una prótesis, y que pues más que querer ayudar, pues también haya una deficiencia en la irrigación de los tejidos, y pues vayan a generarles también muerte celular, ¿sí? Entonces, también por eso se metió lo que es sistema cardiovascular a su programa. Pero bueno, vamos a algo que nos importa mucho, que es el cartílago, y sobre todo este tipo de cartílago. Ya veremos la clasificación de cartílago, que es el cartílago hialino, ¿sí? ¿Por qué nos interesa el cartílago hialino? Porque es el que está en las articulaciones. Miren, el cartílago, aquí está un poquito exagerada esta articulación, sí, o sea, donde está el espacio donde está el líquido sinovial, que es esta parte verde, pues está muy exagerado, ¿sí? Pero les digo, al final de los huesos que articulan, existe un cartílago que se conoce como cartílago hialino por el tipo, por su composición química, cartílago hialino, al final de los huesos que están articulando, ¿sí? Ese cartílago hialino o cartílago articular, por su localización, no, a diferencia del hueso, es un tejido semirrígido. Va a aguantar o va a ser resistente a las fuerzas de compresión, ¿sí? Es decir, por ejemplo, están jugando básquetbol, imagínense todo el impacto que tiene que resistir el cartílago, ¿sí? O sus discos intervertebrales cuando están jugando algún deporte donde tienen que saltar. Tiene que ser un tejido semirrígido que aguante esas fuerzas de compresión, pero también proporciona superficies deslizantes, más que el líquido sinovial va a proporcionar también como un lubricante para que estas superficies de cartílago se puedan deslizar de manera adecuada, ¿sí? Si pudiéramos ver, como yo les dije, el hueso y el cartílago de manera microscópica, veríamos que el hueso sería muy diferente a lo que es el cartílago, ¿sí? Por eso, aunque esté al final de los huesos, no se considera hueso, se considera cartílago por sus características microscópicas, ¿sí? Entonces, pero el cartílago hialino, que es el que nos interesa más, se encuentra en las articulaciones móviles o articulaciones sinoviales, ¿sí? Entonces, es el que nos interesa más para fines
del curso, porque la mayoría de las amputaciones de hecho son sobre miembros superiores o miembros inferiores, ¿sí? Dice el cartílago articular, bueno, y una de las cosas importantes, comparando las estadísticas, porque no creo que haya en México estadísticas con respecto a las amputaciones, en Estados Unidos se dice que el 85%, digo, a pesar de tener veteranos de guerra y todas esas cosas, se dice que el 85% de las amputaciones son debidas a enfermedades vasculares y diabetes. Entonces, y yo digo que es lo mismo, nuestra cultura, nuestros hábitos son muy similares a los de Estados Unidos en cuanto a la alimentación o también, bueno, estilos de vida y también las enfermedades vasculares y enfermedades como la diabetes, yo me imagino que son las que se lleva la gran mayoría de las amputaciones aquí en México. Bueno, yo también en México le asignaría, no se sabe, pero yo también le asignaría los accidentes, que también aquí los accidentes viales son pero muy frecuentes, ¿sí? Entonces, pero miren, el cartílago articular nos dice que proporciona superficies lisas de baja fricción y deslizantes, que es lo que estamos viendo aquí, más ayudado, les digo, que por el líquido sinovial, ¿sí? Para efectuar libremente los movimientos. Tiene resistencia a la compresión y tiene amortiguación, lo que les digo de, no, a diferencia del hueso, es un tejido semirrígido, pero que resiste a la compresión y amortigua por el hecho de estar muy hidratado, como ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Por ejemplo, seguramente van a ver el día de la práctica algo como esto que es las características microscópicas de ese cartílago hialino, ¿sí? Todo este tejido que se ve en morado es el cartílago, ¿sí? Hay unas células que están metidas aquí dentro de le llaman laguna cartilaginosa, pero aquí estamos viendo las células y esas células se llaman condrocitos aquí yo lo puse, condrocitos para el caso de esas células de cartilaginosas, ¿sí? Entonces, condrocitos aquí están en su laguna cartilaginosa, así le llaman a los espacios donde se encuentran los condrocitos, ¿sí? Entonces, aquí están los condrocitos, que son las células del cartílago. Veamos que su matriz extracelular se le llama matriz cartilaginosa, si es una matriz extracelular. De hecho, los condrocitos son los que están secretando todo el contenido de la matriz extracelular. ¿Cuáles son las características de esta matriz extracelular? Pues principalmente está muy hidratada. Por eso tiene su fuerza de amortigua, digo, tiene resistencia a la compresión y amortigua porque es una matriz muy hidratada. Es muy hidratada, pero ahorita vamos a ver también sus componentes químicos. Una de las características del cartílago es que no tiene vasos sanguíneos, ¿sí? Si ustedes pueden ver aquí, no podemos ver ningún vaso sanguíneo. Todo lo que estamos viendo son estas lagunas cartilaginosas con los condrocitos aquí adentro y la matriz extracelular, que es la matriz cartilaginosa, pero no hay vasos sanguíneos, no hay vasos sanguíneos, ¿sí? Flanqueando lo que es el cartílago, vamos a encontrar tejido conectivo, tanto de este lado como de este lado, ¿sí? De hecho, ese tejido conectivo, ya se imaginarán que lo que está en rosa son fibras de colágeno, por ahí se ven algunas células estiraditas, son fibroblastos, como ya ustedes más o menos lo vieron en el tejido conectivo ordinario. Le llaman pericondrio a este tejido que está flanqueando de ambos lados, a este tejido que está flanqueando a su cartílago, ¿sí? Le llaman pericondrio al tejido que está flanqueando. Ya la parte más interna del pericondrio, como esta, se empieza a parecer mucho al cartílago. Vean, estas partes, ya estas células son las que van a dar origen a estas, ¿sí? Pero ya vean cómo este pericondrio se empieza ya a parecer más a esta parte del cartílago ya en sus proximidades, ¿sí? Entonces, pero vean, más o menos así es el cartílago. Se preguntarán de por qué se tiñe de morado lo que es el cartílago, la matriz cartilaginosa. Tiene unas moléculas que, bueno, déjense, se las pongo aquí, la composición química, seguramente a los que hacen ejercicio, sobre todo que van al gimnasio y ya cuando, tal vez ahorita pues están ustedes jóvenes, pero ya cuando vayan al gimnasio más adelante,
se les va a recetar, bueno, más que recetar, se les va a recomendar que, que consuman este tipo de suplementos, ¿sí? Puse una botellita cualquiera, no estoy promocionando nada, ¿sí? Puse una botellita cualquiera porque son los componentes de la matriz cartilaginosa. Yo les digo, además de estar muy hidratada, además de haber mucha agua, tiene otros componentes que se llaman hialuronan o ácido hialurónico, que seguramente lo han escuchado hasta en las cremas, ácido hialurónico o hialuronan, y tiene unas moléculas que están sulfatadas como condroitin sulfato, queratan sulfato, y los grupos sulfatos con carga negativa jalan a la hematoxilina, que es el colorante moradito que ya habíamos explicado, que tiene carga positiva, y por cuestiones de atracción de los grupos sulfato con carga negativa, es que se queda teñida de morada lo que es la matriz cartilaginosa, ¿sí? Pero es en base a sus componentes como el queratan sulfato o el condroitin sulfato, que le llaman en general los glucosaminoglicanos, pero son glucosaminoglicanos sulfatados, el condroitin sulfato y queratan sulfato, y el ácido hialurónico también, el hialuronan. Son componentes muy importantes. Aquí esta matriz cartilaginosa es pobre en lo que viene siendo fibras de colágeno, ¿sí? Es muy pobre en lo que viene siendo la cantidad de fibras de colágeno que tiene. Sí hay fibras de colágeno, sí hay, pero hay otra parte que se llama matriz amorfa con estos componentes que son los que distinguen a esa matriz cartilaginosa, ¿sí? El contenido fibroso es un poquito menos, el contenido de otro componente que se llama matriz amorfa con estos glucosaminoglicanos es mayoritario, ¿sí? Pero vean la cantidad de agua que tiene eh, la matriz cartilaginosa, ¿sí? Está muy hidratado y por eso proporciona una amortiguación o resistencia a la compresión en las articulaciones móviles, ¿sí? Entonces, pero les digo, ya, ¿por qué es importante mantener el cartílago, sobre todo en la vida adulta? Porque a diferencia del hueso, en la vida adulta ya no hay células madre, ya no hay células madre que den origen a una, pues ahora sí que, a, que den origen a otra vez, cuando hay un daño en el cartílago, a que se pueda tener una reparación, ¿sí? En base a esas células madre que pudieran dar origen otra vez a condrocitos y a la matriz cartilaginosa, ¿sí? Ya no hay células madre, por lo que si se llega a dañar el cartílago, pues no hay vuelta atrás, ¿sí? Y por eso se utiliza ese tipo de suplementos para que al menos tengas una función de mantener bien tus articulaciones, ¿sí? Más bien como darles mantenimiento, porque a diferencia del hueso, si te produces alguna lesión o se te van desgastando, ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Entonces es importante. Entonces vean que el cartílago hialino, sus células, como acá los mencionamos, los condrocitos, su matriz extracelular le llaman matriz cartilaginosa, por lo que estamos hablando de que es el cartílago, y está altamente hidratada y contiene glucosaminoglicanos sulfatados, ¿sí? Sí hay fibras de colágeno, sí hay fibras, pero el componente fibroso es menos que el componente de glucosaminoglicanos, ¿sí? Entonces, ¿y por qué se tiñen de morado? Porque la hematoxilina, que es el colorante morado, tiene carga positiva y los glucosaminoglicados, al estar sulfatados, tienen carga negativa, se atraen y se tiñe de morado, ¿sí? El pericondrio es más tejido conectivo que se tiñe de rosita por las fibras de colágeno, ¿sí? Pero de manera muy importante es un tejido que no tiene vasos sanguíneos. No tiene vasos sanguíneos, se va a nutrir de los vasos sanguíneos que pudieran estar en el pericondrio y que van a llevar oxígeno o nutrientes que van a difundir aquí libremente y que no van a tener mucho problema en difundir porque está muy hidratada esa matriz, ¿sí? Una de las funciones muy importantes del cartílago es que proporciona un molde para los huesos largos en la etapa embrionaria. Y hablo en la etapa embrionaria las primeras 8 semanas de la vida de un embrión, ¿sí? Ya a partir de la semana 9 del embarazo ya no se considera embrión,
ya se considera un feto, ¿sí? Pero esas 8 semanas, donde todavía es la vida embrionaria, a la semana número 8, el embrión ya tiene la forma típica de un bebecito, ya formó los huesecitos, ya formó el cerebro, ya formó el sistema cardiovascular, ya parece de hecho un bebecito chiquitito, como de unos 10 centímetros, pero tiene que crecer mucho ya en la etapa fetal, ¿sí? Pero los huesos largos se forman a partir de un molde de cartílago hialino, ¿sí? Entonces, imagínense que este es un huesecito largo, ¿sí? Va a ser, digamos, aquí están poniendo como si fuera un fémur, ¿sí? Imagínense que este molde de cartílago se va a convertir en fémur, ¿sí? Entonces, va a ir siendo, bueno, se va a penetrar más o menos con vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos van a llevar células que van a llevar células progenitoras para lo que viene siendo la formación del hueso. Entonces, poco a poco, donde era cartílago se empieza a reemplazar por hueso, ¿sí? Entonces, ese cartílago se empieza a convertir a hueso hasta formarte el hueso, desde la misma etapa embrionaria, ¿sí? Les digo, esto pasa en la etapa embrionaria. Entonces, a partir de un molde de cartílago para los huesos largos, es que se empieza a formar el hueso. Ahora, algo muy importante, existen lugares que en la etapa de la infancia o de la juventud, la adolescencia, donde hay necesidad de crecer, existen lugares que se llaman centros de osificación secundaria, ¿sí? Aquí se llama centro de osificación secundaria, y estos centros de osificación secundaria todavía tienen cartílago. Cada que haya la necesidad de crecer, ya unas cuestiones hormonales, este cartílago va a proliferar y se va a convertir a hueso. Y otra vez va a proliferar, se convierte a hueso hasta dar el crecimiento completo en la etapa adulta de los huesos y desaparecer esos centros de osificación secundaria. ¿Sí? Aquí ya no hay centros de osificación secundaria como lo había en la etapa de la infancia o de la adolescencia, ¿sí? Ya nada más donde va a haber cartílago es en el cartílago articular, ¿sí? En los sitios donde el hueso articula. Entonces, ya solamente va a haber cartílago en los sitios donde el hueso está articulando. Pero de manera interesante, este tipo de osificación, que se llama osificación endocondral, se necesita un molde de cartílago para que se forme un hueso largo, ¿sí? Un hueso largo, pero recuerden que también va a haber centros de osificación secundaria en la etapa de la infancia y adolescencia. Y en la etapa ya de la vida adulta solamente va a haber cartílago en lo que viene siendo el cartílago articular, ¿sí? Ya los centros de osificación secundaria desaparecen por completo. Entonces es muy importante la función del cartílago, sobre todo este cartílago hialino en la etapa embrionaria para la formación de los huesos largos. De manera interesante, y si hubieran venido al laboratorio de manera presencial, yo les hubiera sacado estos fetos, que se les hace un proceso aquí que se le conoce como transparentación. Yo no lo he hecho, hay una técnica especializada que sabe la técnica. Ese proceso de transparentación mm, va acompañado de un método de tinción para teñir ya sea cartílago o hueso, dependiendo de la afinidad del colorante. Por ejemplo, el azul de alcián sirve para teñir cartílago y el rojo de alizarín sirve para teñir hueso, ¿sí? Aquí nos damos cuenta de que la mayoría de los huesos largos en la etapa embrionaria tienen un molde de cartílago, ¿sí? Ese molde de cartílago poco a poco se va a ir convirtiendo a lo que viene siendo hueso, ¿sí? Pero de manera muy importante, yo le decía, los huesos largos son los que necesitan un molde de cartílago para después convertirse a hueso. Pero ¿qué es lo que pasa con los huesos planos? Como los huesos de la cabeza, como el frontal, como los parietales, como el occipital. Esos huesos planos tienen otro tipo de osificación que no necesita un molde de cartílago, ¿sí? Es otro tipo de osificación directa, se convierte directamente a hueso sin la necesidad de que haya un paso previo de cartílago. Entonces, vean, aquí no se tiñó el cartílago en lo que vienen siendo los huesos planos del cráneo, ¿sí? Pero aquí ya podemos ver que sí están más o menos la parte del hueso frontal, los parietales, ¿sí?
Sí, sí hay hueso, pero no surge de un cartílago. Esos huesos planos no surgen a partir de cartílago, ¿sí? A diferencia de la mayoría de los huesos largos, donde sí surgen a partir de un molde de cartílago, y aquí podemos verle ya los huesos, ¿sí? Los huesos formaditos. Ese tipo de técnicas es importante. Bueno, miren, por ejemplo, aquí no se ven los huesos porque hay algo que se llama cartílagos costales. Las costillas sí es hueso, pero luego se forman los cartílagos costales, se forman los cartílagos costales y al ser cartílago, pues no quedan teñidos con este colorante que solamente está tiñendo los huesos. Pero, por ejemplo, aquí vean, ya está el radio, ya está el cúbito, ya está el fémur, ya está la tibia, ya está el peroné, ya están estos huesos largos teñidos, ¿sí? Pero les repito, aquí los cartílagos costales, que son los que cierran la caja torácica, no se tiñen porque son cartílago, y aquí sí los estamos viendo, aquí sí los estamos viendo. Acá los huesos, pues sí, son los huesos de la costilla, los cartílagos costales, al ser cartílago no se quedaron teñidos. Algo muy interesante, tendríamos que ver qué edad es este embrión. Algo muy interesante es que no se ve el esternón, se ven las clavículas, vean, se ven las clavículas, pero no se ve el esternón. Y es un hueso, el esternón es un hueso. Quiere decir que en esa etapa, en esa semana, en ese día muy específico, dependiendo de la edad que tuviera ese embrioncito, pues todavía no se formaba el esternón, ¿sí? Entonces, este tipo de estudios incluso ha servido para saber en qué días específicos se está formando el hueso, ¿sí? Dentro de esa vida embrionaria. Les da así como que el tiempo exacto para saber que se están desarrollando tal hueso en ese día, en ese momento muy específico, ¿sí? Entonces, bueno, es importante, ay, le llaman osificación intramembranosa a esa que se da directa de los huesos planos, y osificación endocondral a esa que se da producto primero de un molde de cartílago y después ya que se forman los huesos. Y son dos tipos de osificación, y generalmente hablamos de la intramembranosa para los huesos planos del cráneo, y de la osificación endocondral para los huesos largos de nuestro cuerpo, ¿sí? A ver, esperen un poquito. Entonces, bueno, menciono un caso clínico, menciono un caso clínico interesante. Todas las cuestiones de artritis o osteoartritis se dan más comúnmente en las mujeres después de la menopausia, ¿sí? Son procesos inflamatorios que afectan a huesos y articulaciones, dependiendo de cuál estamos hablando, y que la mujer los tiene muy controlados cuando está en su vida fértil por las cuestiones hormonales. Esta caída después de la menopausia de sus hormonas, como los estrógenos, esa caída hace que este proceso inflamatorio esté más activo y se produzca este tipo de situaciones. Voy a mencionar este caso que es de osteoartritis, donde es una destrucción de las articulaciones, sobre todo en sitios donde se carga mucho el peso, ¿sí? Dice, una enfermedad sería crónico-degenerativa, ¿sí? De las articulaciones. Dice, se desconoce la patogénesis, o se desconoce cuál es el causante principal, ¿sí? La patogénesis. Dice, pero está relacionada con el proceso de envejecimiento, porque se da ya a través de la edad. Se caracteriza por, bueno, dolor crónico en las articulaciones, inflamación también, dolor y varios grados de deformación y destrucción del cartílago articular, ¿sí? Dice, principalmente afecta a las articulaciones encargadas de soportar peso. Donde van a verlos muy seguidos son las caderas. Yo creo que todos han de tener algún conocido, o ya sea un abuelito que o abuelita que le han operado la cadera, ¿sí? O las rodillas. Estas son muy comunes. En los casos de osteoartritis son muy comunes estas dos tipos de cirugías, ¿sí? Cuando se da mucho, pero es porque son
porque son articulaciones que soportan mucho peso durante toda la vida, ¿sí? También las vértebras lumbares, que también cargan todo el peso de la columna vertebral y la cabeza, las manos y los pies, también las falanges de las manos, las falanges de los pies, también llegan a tener, bueno, llegan a sufrir osteoartritis. El problema más drástico de cuando se destruye y sigue avanzando la destrucción del cartílago articular, el problema más grave es cuando se destruyó por completo y llega a soldar hueso con hueso, ¿sí? Cuando llega a soldar el hueso con el hueso, eh, pues solda y se forma una unidad, ¿sí? Donde había dos huesos que articulaban, ahora ya solamente es una estructura única sin posibilidad de movimiento. O sea, el caso más grave es lo que le llaman anquilosis, que es cuando dos huesos que articulaban se destruyó su cartílago y se fusionan, ¿sí? Y en ese caso están, por ejemplo, las personas que tienen ese problema en la cadera, ven que el fémur se fusionó con el coxal, ¿sí? Y ya nada más los ven cojeando porque ya no tienen flexión en la articulación de la cadera, o también llegan a ver cuando las personas llegan a tener esa fusión de los huesos de la pierna con los huesos del muslo, ¿sí? Bueno, con el hueso del muslo que es el fémur, y ya no se puede flexionar la rodilla, ¿sí? Ya no se puede flexionar la rodilla, ya tienen la necesidad de usar bastón y todo eso. Pero esto es por la destrucción del cartílago, y el caso más feo, que es la anquilosis, es cuando se fusionan los huesos entre sí, ¿sí? No hay cura. Dice, no tiene cura, los medicamentos son paliativos pues para evitar el dolor, para evitar la inflamación, para que se te proporcione un poquito más nivel de movimiento, ¿sí? Pero por eso les digo que es muy importante todo el mantenimiento que se le pueda dar al cartílago articular o el cartílago hialino, porque en la vida, en la etapa adulta, ya no hay células madre que regeneren este cartílago, ¿sí? Entonces, si se daña o si se desgasta o si se está destruyendo por algún proceso como la osteoartritis, pues ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Ya no hay vuelta atrás. Van a tener que sufrir esos padecimientos. Ya veremos a más detalle todo lo que tiene que ver con cartílago cuando veamos sistema esquelético. Ahorita me interesaba para su clase práctica más que vayan distinguiendo las características microscópicas de lo que viene siendo el, el cartílago, ¿sí? Saber que es un cartílago, un tejido avascular, no tiene vasos sanguíneos, es muy hidratado y tiene los glucosaminoglicanos sulfatados, ¿sí? Entonces, la clase de hueso está un poquito más difícil, se las doy el miércoles, y vamos a ver ya nada más para acabar un ejemplo muy interesante de lo que es el tejido adiposo. Por ejemplo, yo les decía, bueno, creo que lo mencionamos, el tejido adiposo pues está compuesto de unas células que se llaman adipocitos. Vean, son células muy grandotas, son células muy pues grandotas y redonditas, ¿sí? Algunas de estas células, aquí se ven redonditas como circulares, imagínenselas tridimensionalmente, porque aquí estamos viendo un plano bidimensional, imagínenselas tridimensionalmente, son como unas esferitas, son como unas gotitas de grasa, de hecho, ¿sí? Almacenan triglicéridos, esos adipocitos, se le llama adipocitos a estas células, almacenan triglicéridos aquí, y esa es la función principal, el almacenamiento de los triglicéridos, y que sirven como fuente de reserva de energía, ¿sí? O sea, entre periodo de ayuno, ya desayunaron, y después hasta que vuelven a comer, que llegan a pasar 6 horas, pues esos triglicéridos sirven para proporcionarles energía, ¿sí? Vean, algunos de estos, dependiendo de cuando pasa la navaja y nos deja ver el núcleo, los núcleos de estos adipocitos son periféricos. De hecho, hasta parecen, en los libros lo manejan como que parece un anillo ahí con el diamante. Miren, este es el núcleo del adipocito, los núcleos son periféricos. Este otro adipocito también nos deja ver su núcleo, este otro adipocito también nos deja ver su núcleo, ¿sí? La navaja pasó por ahí y nos deja ver
su núcleo. Entonces, aquí está más o menos otro núcleo. Los núcleos son periféricos, y todo el espacio de aquí es es grasa, pero a manera de triglicéridos, ¿sí? Por ahí tenemos tejido conectivo, vean que también hay tejido conectivo, fibras de colágeno entre adiposito y adiposito, ¿sí? Fibras de colágeno por aquí, pero casi que todo el tejido adiposo está compuesto por estas células gordotas que se llaman adipocitos. Reservan energía en forma de triglicéridos hacia adentro. Este es el principal tejido adiposo que tenemos, sobre todo, les digo, para las mujeres en el pecho, caderas también las mujeres, para hombres y mujeres en las pompis se almacena mucho. Acuérdense que el tejido adiposo está en la hipodermis, por debajo de acuérdense de la epidermis, dermis, y luego teníamos hipodermis, que en anatomía le llaman tejido subcutáneo, porque ya no forma parte de la piel, pero por eso le llaman tejido subcutáneo, está aquí, ¿sí? Y les digo, se desarrolla todavía, pues a los que nos salen pancita ya, a los que nos sale pancita también, pues está muy almacenado ahí en la zona en la zona del vientre, ¿sí? Entonces, a ver, espérenme que ya me sacó esto. Ok, estábamos ahí y le llaman grasa blanca. Ese es el tejido adiposo que nosotros tenemos, ¿sí? Grasa blanca. Hay otro tejido un poquito diferente que se llama grasa parda. Tal vez sí lo han escuchado en algunos animales que hibernan, como los osos polares, los pingüinos, ¿sí? Aquí es diferente, vean que estas células, aquí le llaman tejido adiposo unilocular, porque le llaman a esto que se ve en blanco, le llaman que es un lóculo único de grasa, ¿sí? Y a este le llaman multilocular, porque fíjense, voy a delimitar una célula de esta grasa parda, y esta célula tiene varios lóculos. Aquí está un lóculo de grasa, otro lóculo de grasa, otro lóculo de grasa. Aquí está una célula de tejido de grasa parda o tejido adiposo multilocular. Entonces es diferente. Les voy a decir algo muy importante de este tipo de tejido adiposo. A diferencia de la energía tiende a convertirse en forma de energía calorífica, y es por eso que es muy común en los animales de hibernación, ¿sí? Bueno, los pingüinos, los osos polares, tienen mucha grasa parda, las focas, yo me imagino, sí, tienen mucha grasa parda, porque están expuestos a ambientes muy fríos, y esa grasa parda, esa energía, se convierte en energía calorífica. Yo creo que todos han visto esas películas de la marcha de los pingüinos y todo lo que llegan a aguantar sin comer pues empollando los huevos, ¿sí? Eh, para que nazca bueno, su cría. Pero este tipo de grasa parda, es muy importante para esa conversión de la energía almacenada en esos lípidos, como los triglicéridos, a energía calorífica. Por ahí creo que también los camellos en su joroba tienen mucha grasa parda, creo, y otra de las cosas es que cuando está la conversión de este tipo el metabolismo de este tipo de grasa, eh, pues esas reacciones químicas generan agua, por eso también se almacena ese tipo de grasita en la joroba de los camellos, ¿sí? Algo muy importante, ya nada más para acabar el tema, el humano también tiene grasa parda, pero en las primeras etapas de su vida, sobre todo cuando son bebés, y desaparece por completo ya cuando tiene en la infancia, desaparece por completo lo que había, lo que había de grasa parda, ¿sí? Pero sí llega a haber también en el humano grasa parda, pero sobre todo en las primeras etapas de vida. Y les voy a decir por qué. Porque los bebés, a diferencia del adulto, el radio superficie con respecto a masa, radio superficie corporal con respecto a masa, es muy grande. Entonces los bebés tienen mucho frío, más que los adultos tienen más frío, porque ese radio de superficie con respecto a su masa es más alto y les afecta más los ambientes fríos, ¿sí? Para eso es importante que tengan este tipo de grasa parda
en las primeras etapas de la vida. Va desapareciendo y la grasa que es predominante ya al menos a partir ya de la etapa de la infancia a lo que es la vida adulta, es la grasa blanca, ¿sí? O el tejido adiposo unilocular. Eh, Algo que les quería comentar, o sea, ya vimos que la principal función, vamos a decir que es la reserva de energía. La reserva de energía almacenada en estas moléculas de triglicéridos, ¿sí? Que si no abusamos de unas dietas altas en grasa, pues esos triglicéridos son muy importantes y van a tener sus valores normales en sangre, ¿sí? Pero si abusamos del sedentarismo, la falta de ejercicio, estar comiendo a cada rato, sobre todo comida chatarra, pues entonces vamos a tender a almacenar más tejido adiposo del que teníamos que tener, ¿sí? Ahí muy importante, solamente les voy a decir una hormona que se descubrió hace como 20 años, que se llama leptina, y se descubrió que actuaba como un factor de saciedad, ¿sí? Es decir, esa hormona se producía en los adipocitos, se producía en los adipocitos y servía como un factor de saciedad que le decía se comunicaba con el sistema nervioso y le decía a la persona, ¿sabes qué? Ya estás lleno, deja de comer, ¿sí? Era un factor de saciedad. Esa hormona, esa función se le descubrió hace 20 años. Cuando la descubrieron se pensó que ya se tenía la cura contra la obesidad, ¿sí? Pero paradójicamente fueron a ver a las personas que tenían obesidad y resulta ser que tenían la leptina muy elevada. Y dijeron, bueno, pues ¿qué está pasando? Es un factor de saciedad y las personas que tienen obesidad eh, tienen esta leptina, los niveles de leptina elevados, ¿sí? Entonces, como que eso era muy paradójico, si no tenía mucho sentido para las personas que estaban teniendo esos hallazgos. Ya después, de manera muy similar como la insulina, se descubrió que había una condición que se llamaba resistencia a la insulina, ¿sí? Bueno, perdón, resistencia a la leptina. Entonces esas personas obesas, donde se estaba generando mucha leptina, pues sí, tenían mucha leptina que actúa como un factor de saciedad, pero la leptina ya les hacía cosquillas y ya no servía para lo que tenía que funcionar porque había resistencia a la leptina. Había mucha, pero ya no estaba funcionando de manera adecuada, ¿sí? Hagan de cuenta que estas hormonas tienen su receptor muy específico y pues aquí ya la comunicación de la leptina con su receptor ya no era funcional y es lo mismo que para la insulina. Se produce una situación donde se llama resistencia a la leptina y aunque haya mucha, ya no sirve de nada, ¿sí? Entonces, pero les digo que se descubrió hace como 20 años, los ratones knockout, se le llama ratones knockout para el gen de la leptina, o sea, dentro del genoma del ratoncito, un modelo de estudio, le quitabas a la leptina y generabas esta condición de una obesidad. Y sobre todo, se detectaba que los ratones no podían dejar de comer. Eran unos ratones, pues, glotones y muy gorditos, pero no dejaban de comer. O sea, estaban ingresando calorías y calorías a su cuerpo pues, de manera no normal, ¿sí? Se generaban obesidad, esos ratones knockout para el gen de la leptina, o sea, no tenían el gen de la leptina, desarrollaban eh, obesidad. Cuando les inyectaban de manera externa leptina, lograron reducir como un 30% su peso corporal en 2 semanas. Era un experimento que se hizo inyectándole la leptina como si fuera insulina, ¿sí? Entonces sí se lograba reducir un poquito la condición, pero les digo, acá la problemática es que se llega a producir esta condición de resistencia a la leptina también, ¿sí? Pero es muy importante que vean que no nada más sirve como una reserva energética el tejido adiposo o esos adipocitos que almacenan triglicéridos, sino que también se están secretando hormonas tan importantes como la leptina, ¿sí? Y les digo, en el caso del humano, pues en la etapa sobre todo en la etapa postnatal, cuando son bebés, el tejido, la grasa parda también es muy importante para esa energía calorífica que se está dando, ¿sí? Bueno, entonces, ¿con qué nos vamos a quedar con esta clasificación que tenemos?
más o menos del que vimos hoy, vimos poquito de cartílago, más o menos su composición química, sus características funcionales del cartílago, sobre todo también decir que el cartílago en la etapa embrionaria proporciona un molde para los huesos en desarrollo, sí, sobre todo para los huesos largos, el cartílago. Vamos a ver el miércoles tejido óseo o lo que es hueso. Vimos poquito porque no nos interesa mucho lo que son las células sanguíneas, más que tejido hematopoyético, sangre, ¿sí? Vimos poquito y tejido adiposo vimos poquito también, ¿sí? Porque es parte de la clasificación de nuestro tejido conectivo, ¿sí? Todo esto. Pero obviamente lo que nos interesa más son estos dos cuando continuemos ya con el curso, ¿sí? Entonces, bueno, si no hay alguna pregunta, pues aunque sean preguntas por curiosidad, sí, porque vimos sangre, vimos todo lo que es tejido adiposo, que tal vez son temas también un poquito raros para ustedes, pero si no hay alguna pregunta, pues le dejamos y nos vemos le dejamos aquí y nos vemos el miércoles a las 8:30, si les parece, ¿sí? Profe, Sí, ¿ya se está inyectando la letina o apenas está como en investigación? no, de hecho te digo que fue hace como 20 años. Se fue como hace 20 años el descubrimiento y sobre todo a través de esos modelos de ratones. Entonces, de ahí se descubrió que cuando le inyectaban al ratoncito leptina, sí lograban que redujera su índice de masa corporal, que bajara de peso, como si le estuvieras inyectando insulina, ¿sí? O sea, en 2 semanas había bajado el 30%. Pero te digo, en las personas obesas, paradójicamente, detectaban que esas personas que tienen obesidad mórbida, detectaron que no, tenían niveles altos en sangre de leptina. Entonces decía, ¿por qué si tienen leptina, que es un factor de saciedad, que supone que los haría, bueno, les haría dejar de comer así de manera obsesiva, ¿sí? Eh, ¿Por qué si tiene leptina elevada una persona? Bueno, para empezar, ese hallazgo lo sacó de onda, ¿no? ¿Por qué una persona con obesidad tiene mucha leptina? Si se supone que nos debería de hacer bajar de peso. Pero te digo que estas condiciones de resistencia a la insulina, resistencia a la leptina, hace que esas moléculas o esas hormonas ya no funcionen. O sea, sí tiene mucha leptina la persona con obesidad, pero ya no le está sirviendo de nada. Es como la persona que tiene resistencia a la insulina. Más le valdría tener una dieta adecuada que estarse inyectando insulina porque ya no le sirve de nada que se esté inyectando insulina. Al haber estas condiciones donde ya tienen una resistencia a esa hormona, ¿sí? Son cosas muy interesantes, pero eso es lo que se encontró, ¿sí? Pero te digo, o sea, es para que vean que, bueno, o sea, y hay cosas muy interesantes. Te digo, lo de la grasa parda en los animalitos de hibernación es también una situación muy, muy, muy interesante. A mí se me hace muy interesante, pero pues para nosotros nada más en las primeras etapas de nuestra vida, ¿sí? Y te digo, o sea, imagínate los cambios tan drásticos en los estilos de vida, pues en algún momento fuimos como los leones, ¿no? O sea, había comida cuando se cazaban, cuando había, sí, cuando se cazaban ahí algún animalito, cosas así, pero después ya se vino las cuestiones de sedentarismos y más ahorita en la actualidad los cambios en los estilos de vida y estamos almacenando más energía que en ninguna otra situación, ¿sí? Esto que se están haciendo con respecto a los etiquetados, pues no creas que está mal, no creas que está mal. Yo me acuerdo cuando estudié el doctorado en Japón, en la misma cafetería, que eran cafeterías muy, muy buenas, te daban tu platillo, pero tenían una muestra de tu platillo y te decían cuántas calorías estás consumiendo. Entonces imagínate aquí que fueras a las gorditas y te dijeran más o menos cuántas calorías te vas a consumir. Pues no sé si a la gente le importaba o no le importaba. También ellos tienen otra genética muy diferente a la de nosotros, pero al menos hasta en las cafeterías tenían los modelos de lo que te ibas a comer y te decían cuántas calorías estabas ingresando, ¿sí?
Y para mí todos los refrescos, todas las botanas no eran tan salados ni tan azucarados, ni tenían esos sabores a los que estamos aquí tan acostumbrados, ¿sí? Como que ya de entrada había una regulación mejor, o sea, hasta las botanas no te sabían así mucho como aquí en México, porque de verdad no tenían calorías tan excesivas como aquí los productos. Y aquí los panesotes también, o sea, allá todo era como que muy chiquito, no sé, sí, el empaquetado era atractivo y todo, pero era como que porciones más chicas de todas las cosas. Pero sí te digo, son cosas interesantes del tejido adiposo. Pero bueno, al final es un tejido conectivo especializado. ¿Por qué? Por la reserva de energía, reserva energética y lo que viene siendo también la producción de hormonas, ¿sí? Sale, pues, no sé si tengan alguna otra pregunta, chicos. Quédense más o menos con esa clasificación que tenemos del tejido conectivo. Lo poquito que vimos de cartílago, que lo vamos a ver a más detalle, pero ya entrando al sistema esquelético. Entonces, lo de la sangre también lo vamos a mencionar otra vez cuando veamos sistema cardiovascular. Pero ahorita, pues, estas cosas que vimos, sangre, cartílago y tejido adiposo. El miércoles retomamos el tema de lo que viene siendo los huesos, ¿sí? Sale, pues sería todo, chicos. Si no hay preguntas, pues nos vemos el miércoles a las 8:30. Acá, profesor, hasta luego. Hasta luego.